¿Qué tal amigos? En este nuevo video vengo a enseñarles cómo se realiza un pequeño sistema de ventilación, un sistema de refrigeración donde nosotros vamos a tener la refrigeración por un ventilador. En este caso podemos ya utilizar otro tipo de sistema de refrigeración, puede ser una torre de enfriamiento, puede ser un intercambiador, lo que sea para enfriar, pero en este caso vamos a utilizar el sistema por ventilación. Vamos a tener que en este caso tenemos un ventilador que si nuestro bombillo está apagado, o sea que nuestro sistema está apagado, el ventilador va a estar encendido trabajando, refrigerando. Pero si nuestra carga, que en este caso vamos a hacer este bombillo de filamento, está trabajando normalmente sin exceder la temperatura, pues este se me va a apagar, y cuando se me supere me apaga la carga y me enciende el ventilador. Lo tenemos aquí de esta manera porque es para simular pues dicho calentamiento y enfriamiento, pero normalmente los sistemas trabajan en simultáneo, es decir, me excede cierta temperatura y se me enciende un ventilador, o simplemente se me enciende otro tipo de sistema de refrigeración. En este caso pues obviamente se me va a apagar la carga y se me enciende el ventilador, pero es una condición que ya se puedo poner dependiendo del circuito o el sistema que yo necesite. Vamos a ver cómo es la conexión de nuestro circuito para poderlo entender más fácilmente. Aquí tenemos un control de 120 voltios, tenemos un contactor que es el que va a energizar en este caso nuestro bombillo de filamento de alto destello y buen calor, y aquí vamos a tener pues un contacto para que me active el ventilador. Entonces tenemos que este va a ser nuestro termostato, esta pequeña pieza que lo vamos a poner en la superficie que queremos controlar un poco la temperatura, y de acuerdo, si en este caso es de 70 grados centígrados, si me supera esta temperatura obviamente se me va a abrir de acá, me apaga la carga y me va a cerrar pues el ventilador. En este caso, si yo lo enciendo, si yo lo conecto, porque voy a encender nuestro contactor con ese selector, si yo lo enciendo, obviamente está en reposo nuestro contactor y la corriente me está fluyendo por acá, o sea que el ventilador se me enciende. Aquí tenemos que soporta 5 amperios, 250 voltios, en este caso nuestro termostato. Entonces, cuando supere la temperatura, como le he dicho, se abre. Pues obviamente se me va a cerrar, me refrigera y me hace el ciclo continuamente y constantemente. Vamos a ver cómo es el funcionamiento. Como yo les había dicho, como yo tengo apagado nuestro contactor, simplemente pues si yo conecto se me va a encender nuestro ventilador. Ahí vemos. Se me enciende nuestro ventilador porque, como les había dicho, este contacto está cerrado, o sea que el contacto está en reposo, pero voy a energizarlo y empieza a calentar. Cuando este se me caliente a los 70 grados que tiene este termostato, se me va a apagar la carga del y se me enciende. Entonces, si yo lo apago, si yo lo enciendo, este se me va a detener. Ahí vemos que nuestro ventilador se me detuvo. Entonces empieza nuestro bombillo de filamento a calentar, y cuando supera la temperatura, este se me va a encender nuevamente. Me apaga la carga automáticamente y se me enciende para que me refrigere nuestro sistema, y cuando alcance un umbral por debajo de nuestros 70 grados, obviamente se me va a apagar y vuelve y se me enciende la carga, haciéndome el circuito de calentamiento y refrigeración en un sistema determinado. Entonces vamos a esperar y vemos cómo es el funcionamiento de nuestro circuito. Obviamente por temas de construcción de el nuevo termostato se me demora más en enfriar, pero en calentar se me demora menos. Vemos que se me apaga nuestro ventilador. Se me apaga nuestro ventilador y vuelve y se me enciende. Y repite nuestro ciclo las veces que nosotros necesitemos y que esté trabajando nuestro circuito. Como le había dicho, yo lo puedo hacer en simultáneo, donde obviamente nuestro circuito esté trabajando normalmente y me supere la temperatura sin necesidad de apagarme
nuestro circuito que esté trabajando, se me va a prender nuestro ventilador, pero como les había dicho, esto ya es por temas de trabajo y de seguridad que yo necesite aplicar en cierto circuito de refrigeración o que esté trabajando. Ahí vemos que trabaja muy bien nuestro circuito de ventilación de acuerdo al umbral de temperatura que este me vaya a alcanzar. Entonces, de esta manera es como se conecta dicho circuito y cómo funciona.